Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos propone venerar y honrar la memoria de Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel, a los 15 años, fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI. Tuvieron 3 hijos. Ella fue muy misericordiosa y generosa con los pobres y desprotegidos. Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que les criticaban: «Cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros». Cuando Isabel tenía 20 años, y con su hijo menor recién nacido, su esposo murió en un viaje que hizo para defender Tierra Santa con los cruzados. Isabel casi se desespera al oír tan terrible noticia, pero luego se resignó y aceptó su viudez como parte de la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y se decidió entonces a vivir en la pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos, desprovistos de toda ayuda material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera ni siquiera para el desayuno. Sin embargo, ella no se desesperó, porque confiaba totalmente en Dios y sabía que Él nunca la abandonaría, ni a ella ni a sus hijos. Isabel se abandonó a la misericordia de Dios. Finalmente, algunos familiares la recibieron en su casa, y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, delante de varios religiosos, hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza, como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, y los últimos 4 años de su vida, de los 20 hasta los 24,
se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que ella misma había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital. Tejía y hasta pescaba con tal de obtener con qué comprarles medicinas a los enfermos que ella misma cuidaba. Por eso se le conoce como la patrona de los pobres. Solía preguntarse Santa Isabel: ¿será que damos a Dios el amor que se merece? Cuando apenas tenía 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. Contemplamos hoy, entonces, a Santa Isabel de Hungría. Una vida tan corta, pero tan llena de frutos. Una vida marcada por la misericordia divina. Y por otro lado, San Lucas es el evangelista de la oración. Es el que más nos presenta a Jesús orando y quien nos describe más abiertamente su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy nos propone la parábola de la viuda insistente para enseñarnos lo importante que es ser perseverantes en la oración. Jesús aparece con frecuencia en oración. Incluso a veces ora durante toda la noche. Vive en un clima de oración que evidencia la profunda relación que él tiene con su Padre. Jesús hace oración en los momentos más decisivos de su vida. Al comenzar su vida pública, antes de elegir a los 12, antes de la multiplicación de los panes y peces, antes de resucitar a Lázaro, Jesús ora en la pasión. En la vida de Jesús, la oración es algo que brota espontáneamente. Es una necesidad vital para él. Y si era una necesidad vital para Jesús, lo ha de ser también para nosotros. Veamos que Jesús no empieza por enseñar a orar a sus discípulos, sino que primero les predica el reino de Dios y de la respuesta de la fe y la adhesión que ellos dan al reino. De allí brota la necesidad de orar. Sin fe, hermanos y hermanas, la oración no tiene ningún sentido. Sin fe, la oración es pura palabrería que no se entiende. Por eso lo primero es la evangelización. Lo fue en tiempos de Jesús y lo es en nuestro tiempo. La parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos es una llamada, es una invitación a orar y esperar, sin desanimarnos. La parábola de hoy es breve y se entiende bien. Ocupan la escena dos personajes que viven en una misma ciudad. Se trata de un juez al que le faltan dos actitudes básicas para ser humano. Este juez no teme a Dios y tampoco le importan las personas. No es muy humano que digamos. Es un hombre egoísta, sordo a la voz de Dios e indiferente al sufrimiento de los pobres y oprimidos. La viuda, por su parte, es una mujer sola, privada del apoyo y respaldo de un esposo que la proteja, que vive sin apoyo social alguno. En la tradición bíblica, estas viudas eran, junto a los niños huérfanos y a los extranjeros,
las gentes más indefensas, los más pobres, eran los pobres entre los pobres. Ella reclama que se le haga justicia contra un adversario que la oprime. La pobre mujer no puede hacer otra cosa sino presionar, insistir una y otra vez para reclamar sus derechos, sin resignarse a los abusos de su adversario y sin desanimarse ante la indiferencia de aquel juez. Toda su vida se convierte en un clamor. Hazme justicia, Señor. Durante un tiempo aquel juez permanece indiferente ante su dolor y necesidad. No atiende ni reacciona. No se deja conmover. No quiere atender aquel grito inocente. Después reflexiona y decide actuar. No lo hace movido por la compasión ni por la justicia. Sencillamente le atiende para que aquella viuda le deje ya en paz. Entonces concluye Jesús: si un juez tan mezquino y egoísta termina haciendo justicia a esta viuda, ¿cuánto más hará Dios, que es un Padre compasivo, atento a los más indefensos? ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él de día y de noche, y que les hará esperar? Hoy Jesús dice a sus discípulos que hay que orar siempre, insistentemente, confiando y perseverando fielmente en la oración, seguros de que Dios hará justicia y responderá la oración. Los grandes santos y santas han sido grandes hombres y mujeres de oración, muy enamorados de Jesús. San Vicente de Paúl, San Francisco de Asís y Santa Clara, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri, Santa Mónica, San José de Calasanz, Santa Isabel de Hungría, a quien veneramos hoy. Tantos cristianos que, enamorados de Jesús, hicieron de la oración su medio de comunicación directo con Dios Padre. La oración es el primer deber del cristiano, la primera necesidad del creyente al despertar, y es también el último deber al terminar el día. En la oración nos sentimos como aquella viuda de la parábola, o como Santa Isabel de Hungría, indefensos, carentes de toda protección y a merced de la voluntad y la justicia de Dios. Sin embargo, Dios no es como aquel juez sordo e injusto, sino que Jesús nos lo revela como un Padre misericordioso, resuelto y siempre dispuesto a escuchar a sus hijos e hijas. Quizás el primer fruto de una oración humilde sea estar gratuitamente ahí, con el corazón abierto de par en par delante de Dios, sin prisas, sin pausas y sin ansiedades, confiando y esperando, un día y otro, hasta que Él en su suma sabiduría y bondad nos responda. Si el Señor nos dice hoy, oren siempre sin desfallecer, pues tomemos su palabra en serio, pongámonos hoy mismo en oración, pongamos hoy mismo en práctica la oración. No dejemos de orar, insistamos, profundicemos, cambiemos, mejoremos, ampliemos, renovemos nuestras formas de orar, pero no dejemos de hacerlo jamás. La oración es la palanca que activa la fe
Y la fe, ya sabemos, se manifiesta en cada uno de nuestros actos. Roguemos a nuestro Padre bueno, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y de Santa Isabel de Hungría, para que nos conceda la gracia de vivir trabajando a favor de su Evangelio, para que su reino esté entre nosotros y se manifieste desde nosotros con signos de justicia para con los oprimidos y marginados. Todo esto como fruto de la oración. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.